y nos vamos a dar cuenta que hay mucha importancia en estos temas, licenciado. Sí, el tema registral es amplio, amigos oyentes del programa Acción Registral, que podría llevarse más de una hora o mucho más tiempo para desarrollar varios temas que son de interés de la población hondureña. El día de hoy, de manera puntual, queremos referirnos al tema de la inscripción de nacimientos. En los últimos meses se han generado algunas reformas al Código de Familia en relación a las edades mínimas para contraer matrimonio. En el país hemos venido pasando por, diríamos, algo así como una especie de drama, en el sentido de que menores de edad han estado contrayendo matrimonio con personas que en algunos casos son mayores de edad, con diferencias de edades bien amplias, abismales, como se diría por ahí. Y el Congreso Nacional, en el mes de octubre, fue publicada una reforma al Código de Familia relacionada con establecer las edades mínimas para contraer matrimonio, como señalábamos. O sea, poner techo, pues, ¿a qué edad es la mínima y a qué edad sería la mayor? Sí, ¿o no? Antes de la reforma del Código de Familia, las edades mínimas eran 16 años. Ahora, entiendo yo que con permiso de los padres. Con permiso de los padres. Ahora la reforma establece que las edades mínimas para varón y mujer es 18 años cada uno. Lo que significa que con esto se va a generar una regulación en que no se siga repitiendo en el país matrimonios de niñas con niños, sí. Especialmente niñas menores de 14 años. Recordemos que en nuestro país es mayor de edad el ciudadano hasta que tiene los 21 años. Los 21 años. Y sobre esto quiero recapitular. No podía, antes de esta reforma, casarse un menor de edad menor de 16 años. Menor de 16 años. De modo adolescente prácticamente. Sí, exacto. O sea, cabe la posibilidad, antes de estas reformas, que podía casarse si era mayor de 16 años. Y mayor de 16 años es mayor 16 años un día o más. Pero ya con las reformas que aparecieron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, la edad mínima para contraer matrimonio en contrayente varón y mujer son los 18 años. Y el Congreso Nacional impulsó estas reformas en alguna medida para erradicar el matrimonio infantil. Sí. Hacemos referencia a esto no porque el Registro Nacional de las Personas celebra los matrimonios, porque la celebración de matrimonios, como bien sabe la mayoría de los oyentes del programa Acción Registral, la celebración corresponde al alcalde municipal o al abogado o notario. Sí, notario. Pero, ¿por qué es valiosa esta información? Porque, en primer lugar, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Así es. Y como usted bien decía, Oscar, han habido en el pasado matrimonios de personas menores de 16 años, aún con el consentimiento de los padres. Y significa esto, amigos oyentes y compañeros, que aunque se contara con la autorización de los padres, si no están en este rango de edades de los 18 años, obviamente el matrimonio no es sujeto a inscripción y por lo tanto incluso el funcionario que lo celebre podía incurrir en responsabilidad penal. A donde quiero llevar esta conversación sobre este tema es al hecho de que los ciudadanos que requieren, o los usuarios que requieren obtener documentos del registro civil, se abocan ¿dónde? Al registro civil del municipio donde tienen su inscripción de nacimiento. Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy a contraer matrimonio, donde me van a emitir mi certificación del estado civil es en el registro civil donde se encuentra inscripción de nacimiento. Claro. Luego hay un nuevo requisito a presentar que también está relacionado con una reforma anterior al Código de Familia, que debo obtener una constancia de parentesco. Esta es otra cosa importante, ya que ahora se pide una constancia de parentesco porque hay una prohibición
Sí. que los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad no pueden casarse entre sí. O sea, Y primos. para hacer más sencillo el asunto, lo que usted expresa, en otras palabras, los primos hermanos que se encuentran en el 4º grado de consanguinidad no pueden contraer matrimonio. De modo que verificar la edad del contrayente, verificar que el registro civil está acreditando el nivel de parentesco que tienen los contrayentes es parte de nuevas regulaciones que establece el Código de Familia, y que el registrador civil, que es receptor de ese expediente, ya sea remitido por el alcalde o el notario, tiene que asegurarse de que se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley, porque de lo contrario el registrador civil debe devolver a la autoridad que celebró el matrimonio o al notario el respectivo expediente o testimonio de escritura pública a efecto de que se subsane. Es muy importante que que las personas que van a contraer matrimonio Ujú. se aseguren de tener toda la documentación que se requiere. Ahora está en la puesta en marcha del documento que pide el Colegio de Abogados. Sí, eso va en relación a los a ciudadanos o a las personas que contraen matrimonio con notario, ¿verdad? Sí. Que tiene un costo de aproximadamente, creo que es de 5.000 empiras. empiras. Y la otra opción es casarse vía la alcaldía municipal, que ahí ya se ajusta a lo establecido en los aranceles o en el plan de arbitrios de O la se espera en alcaldía agosto. municipal. Sí. Pero bueno, Agosto, no después queremos... de la capital, sí, con un no- gráfico. sí, exacto, pero no queremos simplemente llevar la información Sí, sí. de cuáles son las edades mínimas para contraer matrimonio, Sí, estos requisitos de la constancia de parentesco, del estado civil, sino recomendarle al usuario del registro civil que si contrae matrimonio, que se asegure que el alcalde municipal remita dentro del plazo de ley, que la ley habla de dentro de los 15 días siguientes de haberse celebrado el acto, o el notario, que nos aseguremos de que efectivamente han remitido Se ha hecho la el inscripción. expediente o el testimonio de escritura pública para hacer la inscripción. Porque en la práctica sucede algo interesante. Todos los que estamos casados recordamos la fecha en que nos casamos, pero a veces no tenemos la certeza en qué fecha inscribieron nuestro matrimonio. Ajá. Y resulta que una de las certificaciones que podríamos decir que no tiene una demanda tan continua en el plano individual, ¿verdad?, es en alguna medida la certificación de matrimonio. ¿Qué documento de repente tramitamos con más frecuencia? La certificación de Del nacimiento. claro. Claro, cuando fallece un pariente, la certificación de defunción. Y la de matrimonio la necesitamos. Si voy a divorciarme, requiero acreditar que estoy Solo casado. por exigencias mayores. Sí, o si va a vamos, la embajada. si vamos a la porque lo embajada a tramitar una visa, si vamos a hacer un préstamo mancomunado con nuestra esposa, etcétera, o un trámite administrativo para la obtención de algún trámite, diligencia, etcétera, se requiere. Y resulta que hasta que tenemos la necesidad de obtener el certificado de matrimonio, nos damos cuenta de repente que no está inscrito el matrimonio. Y si no está inscrito el matrimonio, puede corresponder a dos extremos. ¿Qué tal hay una acción de mala fe que quien nos casó resultó que no era abogado y notario, solo hizo la aparente formalidad del acto? Solo se ganó el dinero. Y 15, 10 años después, un año después, 5 años después, vengo a darme cuenta que legalmente no estoy casado. Sí. Y perdón, Ajá. y para completar, y hay otros casos donde los ciudadanos se dan cuenta de que no fue remitido el expediente matrimonial, quedó en poder de la alcaldía municipal, quedó en poder del abogado y notario, o a veces por negligencia de nuestros propios compañeros registradores, lo tienen archivado porque presumen que el registrador anterior lo inscribió, y hasta que aparece en escena el usuario, ¿no?, el contrayente o el interesado, Y realiza la queja. realiza la queja, y hasta ahí tenemos que valorar Sí. qué hacer. Y eso sería también compartir qué hacer en los diferentes Me escenarios. imagino que hay un escenario, desafortunadamente, de que uno de los cónyuges muere y la única forma de comprobar que había lazos matrimoniales es con eso, para alguna herencia. Sí, sobre eso, de manera breve, voy a relacionar.
yo me casé, Sí. pero resulta que no se inscribió mi matrimonio. Fallece mi cónyuge, pero efectivamente en la alcaldía municipal se celebró el acto. Sí. Lo único es que no Que está inscrito en el registro civil. No se movió el expediente. No se movió. ¿Y de quién es la responsabilidad en este caso? En este caso de la alcaldía municipal, en el ejemplo, porque no remitió de manera oportuna el expediente. O los propios contrayentes se quedaron con el expediente y nunca lo entregaron al registro civil. Si ese es el caso, entonces aquí lo que cabe es el trámite de la reposición por omisión. Porque obviamente han pasado más de los 15 días establecidos por la ley. El reglamento establece que si hay que subsanar el expediente matrimonial, todavía hay un plazo perentorio de 6 meses para poder subsanarlo, y si se excede y pasa de los 6 meses, irremediablemente hay que hacer el trámite de reposición por omisión a través de la oficialía civil. Antes de las reformas al reglamento de la ley, si el registrador civil tenía en su poder un expediente matrimonial que por negligencia de él no lo había inscrito, había también una normativa interna del directorio del Registro Nacional de las Personas que permitía que se inscribiera el matrimonio y se dejaba constancia de las circunstancias por las cuales se inscribía ahora. Pero hoy en día tenemos los ciudadanos, los que han contraído matrimonio, estar atentos, vigilantes, de asegurar de que si nos casamos por la alcaldía, que remitan de manera oportuna el expediente matrimonial o el testimonio de escritura pública. Prácticamente que los contrayentes no se duerman, que estén al pendiente. No, y además es parte de la seguridad jurídica. Sí. Que tienen que interesarnos, porque si es como comprar una casa y no registrar la escritura pública de compraventa en el Instituto de la Propiedad. Si yo me caso y me quedo con la satisfacción de que el alcalde cumplió con las formalidades X y el notario, y no me aseguro de que voy a poder, tanto en mi condición de esposo o en este caso mi esposa, acreditar que efectivamente estamos casados, no vamos a poder hacerlo si no existe la inscripción en el registro civil. Hacemos la relación a este tema más en el ánimo de orientar a los ciudadanos, a los padres de familia que tienen hijos menores que van a contraer matrimonio, pues la información para que estén actualizados y fortalezcamos la cultura registral es que sus hijos, para poder casarse, deben ser mayores de 18 años, indistintamente si es varón o mujer. Y usted hablaba del tema importante, el caso de contraer matrimonio en parientes cercanos. Sí, los primos hermanos no pueden. Sí, es prohibido. Primos hermanos son los hijos de mi tío. Los hijos de dos hermanos. Ahora también, y eso lo podemos discutir en otro tema porque requiere más tiempo, Sí. Antes de la vigencia de todos estos requisitos y prohibiciones, tampoco podemos cerrar los ojos a que hay muchos municipios donde ha sido muy frecuente el vivir en unión libre o contraer matrimonios entre parientes. Hay situaciones de inscripciones, de relaciones interpersonales donde es entre parientes, ¿verdad? Sí. Pero no podemos tampoco dar una opinión así a la ligera. Correcto. Porque en algunos casos ya ha habido convivencia por más de 3 años, hay hijos, y hay todo un escenario donde a la autoridad que le compete tiene que saber valorar si estamos ante una cuestión de excepción, pero como regla general, la prohibición está de buena primera hasta el 4º grado de consanguinidad. Sí, es decir, se formaliza esa situación después de que 2 primos estuvieron en unión libre de 2 o 5 años y hay hijos de por medio. Podría ser el caso. Decidieron en algún momento formalizarlo, pero acreditan que tienen hijos, entonces hay una base familiar. Pero eso no le corresponde en primera línea al Registro Nacional de las Personas valorarlo. Tiene que ser al alcalde o al notario. Lo que está claro, entendemos que el registro no se va a oponer en ningún momento a la inscripción de esos niños que nacieron de una unión libre. No. Es que hay una situación que tenemos que aclarar. Indistintamente si un menor es hijo, sus padres son parientes entre sí, ¿verdad? Eso no entra en la restricción de poder inscribir el nacimiento. Sí. Eso ya responde a otras situaciones complejas que puede ser en un nivel de grado de parentesco más cercano. Imagínense
un niño que es producto de una relación entre dos hermanos, ¿va? Entre Puede una ser, hija sí. y el papá, o sea, y hay otras situaciones de figuras que podrían lindar hasta con la Sí, eso responsabilidad penal. no limita el derecho No, del no, menor, no, sí. ese es otro escenario Sí. que incluso es digno y objeto de análisis, ¿verdad? Sí, sí. Pero en esta tarde, básicamente, ya para concluir, Ajá. lo que queremos es compartir esa información en el sentido de que las edades mínimas para contraer matrimonio es los 18 años 18 en varón y mujer. Así es. Bien, agradecemos al licenciado Martín de Caborel por habernos acompañado hoy sobre estos temas muy importantes de actualizarnos sobre cómo están las leyes que vienen de alguna forma a tener eco a la hora de hacer algún trámite en el Registro Nacional de la Persona. Sí, y finalmente recordarles, la inscripción del matrimonio se realiza únicamente en el registro civil del municipio donde se formalizó el acto. Así es. Tengan presente eso, en el municipio donde se casaron, en la oficina del Registro Nacional de las Personas, del Registro Civil Municipal, ahí tienen que ir a inscribir el matrimonio. el matrimonio. Buenas tardes, hasta la próxima. Bueno, yo quiero hacer público este aviso precisamente a la comunidad universitaria, estudiantes universitarios. Este jueves 26 y viernes 27 de abril